Con el surgimiento de la física cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein se terminaron las concepciones absolutas sobre el tiempo y el espacio que Newton ayudó a construir. Unos pocos años después, las tensiones globales llevaron a guerras culminando en el punto más alto de la destrucción, la bomba atómica. ¿Quién fue el padre de semejante hijo? ¿Puede una persona cargar con el peso de miles de gritos en sus recuerdos? ¿Fue la bomba una consecuencia de las repeticiones psicológicas inconscientes de su autor? La respuesta es por supuesto que sí, aunque capaz no sea real. Soy Brahma, psicólogo clínico, y hoy vamos a hablar de Oppenheimer, la historia de un hombre que se encuentra envuelto en un ciclo de violencia y culpa. El film comienza con una frase del mito de Prometeo. Este les robó el fuego a los dioses y fue castigado por toda la eternidad, una metáfora de la culpa que el protagonista experimenta. Seguimos inmediatamente el proceso oscuro por el que Oppenheimer tuvo que pasar, su propio castigo prometeico. El envenenamiento de la manzana del profesor que lo humilló es la primera parte del ciclo inconsciente con el que Christopher Nolan analiza la vida de este hombre. El desarrollo de la física cuántica como la superación de las concepciones clásicas era una puerta a un mundo cuyas consecuencias eran mucho mayores a los márgenes del método científico. Oppenheimer corre para evitar el desastre que la manzana puede ocasionar y se reúne con Niels Bohr, uno de los padres de la nueva revolución. Llega una invitación donde encuentra un nuevo aprecio por sus ideas y la manzana se descarta. Se interrumpe el ciclo de crimen y castigo que parece condicionar a este joven genio. Yo no sé si está basado en una parte real de la historia, pero me parece que resume perfectamente toda la película, así como también el síntoma que tiene Robert. Las pulsiones agresivas, pulsiones de muerte, como las llamaba Freud, llevan al protagonista a que le haga daño al otro, pero esta acción es contrarrestada, es cancelada por la culpa que viene aparejada con estas mismas intenciones agresivas. Un mecanismo típico de la neurosis obsesiva o como se le llama ahora, trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. El otro personaje que la película nos entrega es el señor Strauss. Por un lado le dio la oportunidad de tener un lugar en las instituciones del gobierno, pero también lo usó transformándose en el adversario de la historia. Vemos un choque, un desencuentro entre el protagonista y el científico más famoso de toda la historia, Albert Einstein. Figuras como Heisenberg también hacen su aparición, pero la trama gira alrededor de la pobreza con la que es tratada la física cuántica en Estados Unidos en esa época, así como un paralelismo al trato hacia los judíos. La cuestión política no era ajena a Oppenheimer y lo demostraba en sus clases, lo que, teniendo en cuenta el contexto con la Unión Soviética, le costó caro. En una fiesta, una de las invitadas introduce la cuestión comunista, así como las diferencias teóricas entre Freud y Jung. Es importante agregar que Freud era judío y que Jung era un suizo que tuvo un papel ambiguo dentro del Partido Nacional Socialista. Y también la frase del Bhagavad Gita que lo acompaña hasta hoy. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de los mundos. Las palabras son las de Shiva, uno de los dioses que forma la Trinidad hindú. La noticia de que los átomos pueden separarse inicia una carrera. Cada físico en el mundo que haya escuchado la noticia se ha dado cuenta de las consecuencias. Una bomba. Aunque Oppenheimer no se haya unido al Partido Comunista, crea un sindicato formado principalmente por aquellos que se han afiliado. La intensa preocupación de que los nazis, que estaban eliminando a quienes compartían su fe, podrían estar creando una bomba lo posiciona directamente en una dirección. Debe hacerla primero. La frase Hitler llamó a la mecánica cuántica ciencia de judíos le da un contexto al interés del físico, la causa del deseo, el veneno de la manzana. El proyecto Manhattan era, en los ojos de Oppenheimer, el arma de liberación de lo que concebía como su pueblo, una competencia contra su colega alemán Heisenberg. La idea de que los nazis puedan tener una bomba de ese calibre era suficiente como para ignorar las consecuencias éticas de ser el partero de la destrucción masiva, convertirse en la muerte. Al encontrarse con la posibilidad de que la bomba pueda destruir el mundo, decide dialogar con Einstein. Las diferencias filosóficas entre la teoría de la relatividad, donde Dios no juega con dados, y la mecánica cuántica, que destruyó el absolutismo anterior, se unen por un breve momento, aunque la responsabilidad del infierno queda solo en las manos de uno.
Como los miembros del Partido Comunista, aliados temporales en contra de Alemania, no tenían la información del arma que estaba siendo creada, una sugerencia de alta traición se puso sobre la mesa. Quizás la simpatía de Oppenheimer por estas ideas podrían ser el canal que fortaleciera el triunfo sobre el enemigo en común, o un puñal. Parte de las investigaciones privadas que se hicieron en Los Álamos, base secreta donde trabaja Robert, terminaron siendo filtradas a la Unión Soviética y las sospechas de espías avalados por el protagonista crecían. Niels Bohr le comenta a su colega que esto que está por surgir no es algo que acabará solo con los nazis, es la llegada de un nuevo mundo. Una vez caída la cabeza del Tercer Reich, la boca de la serpiente que circuló alrededor de Oppenheimer toda la vida llega a la cola. La presencia de Stalin como enemigo ahora ocupa cada vez más el lugar central y Robert debe volver corriendo para evitar que alguien coma la manzana. La culpa, después de darse cuenta el cambio que la realidad está a punto de tener, se manifiesta en el sonido repetido de pies revolucionarios en su mente. La caída de Hitler no terminó con la alianza que se había formado con otros países. Japón resentía la derrota y continuaba su meta, pero eran sus ciudadanos quienes pagaban el precio de quienes los dirigían. Oppenheimer declara entonces que el mundo logrará una paz como nunca antes si primero se lo somete al mayor castigo, a la experiencia más extrema de la pérdida que se había experimentado hasta el momento. Ahora me doy cuenta que Ozymandias de Watchmen es una referencia a esta figura histórica. La posibilidad de que los rusos dejaran de creer en Estados Unidos como aliados por la explosión de una bomba que no sabían que existía generaba preocupación en el físico. Los intentos diplomáticos de Oppenheimer para que Stalin conozca lo que se venía eran actos desesperados de alguien que siente haber empuñado el cuchillo primero. La primera prueba de la bestia expone la torre de fuego indomable que luego la carne humana probará. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de los mundos. El trabajo de 3 años tenía su recompensa y el gobierno estaba listo para la siguiente fase. El momento finalmente llega, el pecado original, la manzana del conocimiento toca los labios de estos primeros humanos que ahora vivirán lo que queda de la vida fuera del paraíso de la ignorancia. Los márgenes que sostienen a Oppenheimer se desintegran, se desanudan de los lazos que ha establecido con la imagen interna del otro. Se ha convertido en la muerte de miles de personas. Shiva ha abandonado su estado astral para ocupar el cuerpo de un hombre. ¿Quién es capaz de soportar el alma de un dios? ¿Qué tipo de persona puede cargar con la angustia y el terror del planeta? La sangre que cubre las manos de Robert y las del presidente lo motivaron para trabajar en políticas que interrumpieran el avance de las bombas. Una nueva vuelta al ciclo de la manzana envenenada que ahora debía recuperar. El espía soviético había sido encontrado y el gobierno despojó a Oppenheimer de toda credibilidad. La bomba había representado el tiro de gracia a un enemigo ya caído y el comienzo de la Guerra Fría. El señor Strauss había manipulado todo instrumento posible para que Robert no pudiera rescatar su dignidad. Incapaz de dejar de ocupar el lugar de mártir, aquel noble que toma la posición de sacrificio por el bien mayor, Oppenheimer recibe toda la humillación posible de colegas y los altos rangos de su propio país. La culpa está atada intrínsecamente a la responsabilidad. Es imposible de ignorar, de desentenderse la ley que nos rige internamente. El final del film es un retorno a una pequeña charla del principio. Einstein, cuya mente brillante ocupó el lugar político que Oppenheimer estaba por recibir, le hace un anuncio. Toda gloria que le darán más adelante no es sobre él. Es una felicitación a sí mismos donde será usado y descartado. Un peón, una máscara. Así es como termina esta película. La historia de un hombre que debe poder soportar la responsabilidad de cargar con la muerte de miles de personas y de ser un cambio en la historia mundial. La manzana envenenada que podemos ver al principio podemos comprenderla como una representación de la agresión inconsciente reprimida de Oppenheimer. Agresión que tiene como siguiente metáfora la bomba atómica. La otra tendencia, la de intentar sanar o evitar que la víctima termine comiendo esa manzana, es la cancelación de esas pulsiones de muerte. La culpa lo lleva a tratar de que el gobierno de Estados Unidos termine no usando esa misma arma que él creó. Por hoy dejamos acá, nos vemos en otro video.